Mi nombre es Aquetzalí Hernández Méndez y les voy a exponer sobre la institucionalización de la sociología en los Estados Unidos. Para ponerlos un poco en contexto, en 1830 empiezan a surgir las ciudades industriales. Una de las principales fue la ciudad de Chicago. En ella surge la Universidad de Chicago, que es creada en 1890 por la inversión de John D. Rockefeller, y se crea el primer departamento de sociología de los Estados Unidos. Aquí también se desarrolla la Escuela Sociológica de Chicago. En esta ciudad, en un ambiente de cambio urbano y creatividad fronteriza, surgen los arquitectos que marcan el primer centro universitario de estudio sociológico americano. Hasta 1930, Chicago fue la meca de la sociología de su país. Miembros de esta universidad dominaban la Sociedad Americana de Sociología y la Revista Americana de Sociología. En esta época surgen dos personajes llamados William Thomas, de origen estadounidense, y Florence Nieniecki, de origen polaco. La Escuela de Chicago se preocupó por tener casos empíricos y que inspiraran a esta escuela. Uno de estos frutos fue El campesino polaco en América y Europa, una obra de William Thomas y Florence Nieniecki. En él tratan la sociología urbana, que se desarrolla por una serie de estudios que son íntimamente ligados a problemas confrontados por la ciudad de Chicago, en una época en que la delincuencia, prostitución y el choque de culturas, además de otras graves dificultades en una urbe de crecimiento desproporcionado y poblada por miles de inmigrantes, en específico polacos, pues surge este repentino interés de ellos por investigar el fenómeno social por el cual atravesaba la ciudad, además de una forma más personal, a través de entrevistas, una observación participante de ellos, pues con un fin científico. Sus términos metodológicos tienen demasiada importancia, ya que lograron un trabajo realmente interdisciplinario, que es combinado con elementos provenientes de la sociología sistemática, la psicología social, la etnografía y la antropología, que implicaba el análisis de una variedad de fuentes de datos, ya sea de materiales autobiográficos y correspondencias familiares. Nieniecki hizo las veces de lo que hoy conocemos como un informante clave. También añadieron archivos periodísticos, documentos públicos, institucionales y muchos otros. De la teoría de ellos, desarrollan los 4 deseos humanos fundamentales, que son el deseo de experiencias nuevas, el deseo de reconocimiento, el deseo de dominio y el deseo de seguridad. Ahora lo voy a explicar en un contexto de un hospital. Bueno, como primer deseo tenemos el deseo de experiencias nuevas. Ellos trataron de explicar este deseo de acuerdo a la choque de culturas que estaban teniendo entre los estadounidenses y los polacos, al compartirse tradiciones, nuevas formas de pensamiento, algunos tipos de política y todo lo que englobaba en ese momento la cultura diferente a la estadounidense de la polaca. En un hospital, pues convivimos, como se puede ver aquí, con gente de demasiadas razas, culturas, etnias, y pues sobre todo aquí en México podemos encontrar desde el doctor que viene de otro país, por ejemplo, alemán, estadounidense, de Japón, de Cuba, de Colombia. Entonces, ese deseo de experiencias nuevas lo podemos explicar como el deseo de ampliar nuestros horizontes culturales, tratar de tomar lo bueno de aquellas culturas que los compañeros nos pueden ofrecer, así como también el conocimiento de
de esta multiculturalidad que se vive dentro de un hospital. El siguiente deseo tenemos el deseo de reconocimiento. Y como vemos en esta imagen, el presidente de la República le otorga un reconocimiento a los jefes de hospital del área COVID. Este deseo de reconocimiento viene con el trasfondo de esta teoría de que los polacos eran personas extranjeras que habían venido a Estados Unidos y necesitaban ese reconocimiento como no solamente como extranjeros, sino también como parte ya de la población que estaba desarrollándose dentro de esta ciudad, que también formaba parte de la ciudad y que debían de ser reconocidos en ese momento. Es lo mismo en un hospital. Los médicos se rigen por grados, especialidades y un sinfín de por así decirlo, como acomodar a los médicos de acuerdo a su grado. Y a todos ellos tienen un rango específico y obviamente debe haber este reconocimiento por el grado que tienen. No simplemente el grado de estudio, sino también se rigen por demasiados pues valores, puntualidad, la responsabilidad, todo eso engloba el reconocimiento como personal de salud y en específico los médicos, el reconocimiento hacia su profesión, no solamente el grado de estudio, sino también hacia algún caso importante en el cual aportaron algo nuevo a la ciencia o a la medicina. En el deseo de dominio, tenemos en esta imagen que un médico no solamente debe de conocer su especialidad o solamente su área de conocimiento sobre la salud. Debe de ser una persona diversa, con diferentes conocimientos, también para tratar con la gente, cómo aplicar pues sus conocimientos con la sociedad acá, que no solamente en un ejemplo se encargue de poner inyecciones o de recetar medicamentos, también debe de tener esa facilidad de comunicación con el paciente, debe de ser una persona creativa, porque a veces en los hospitales llegan a faltar algunos materiales o insumos y debe de arreglárselas, debe de ser creativo, ingenioso, debe ser una persona con tacto, con amabilidad para a un paciente darle una noticia, ya sea esperanzadora o no. Debe de englobar todo ese tipo de situaciones. Y no solamente hablamos de un dominio de conocimiento, también de un dominio sobre el paciente, porque un paciente es una responsabilidad propia. Así como es un paciente, puede ser 2, 3 más, incluso puede ser un área en específico encargado del área de ortopedia, del área de urgencias, o encargado incluso de la farmacia, de rayos X o de todo el hospital incluso. Entonces ese es el dominio explicado en este deseo. Y bueno, por último el deseo de seguridad. En el deseo de seguridad engloba en el contexto de Snanieki y Tomás, en específico, pues como era una ciudad en crecimiento, como mencionamos, había delincuencia, había prostitución y demasiadas situaciones, pobreza, que probablemente orillaban a la población en ese momento a causar algún daño o no cumplir con las normas o las reglas rigidas por la sociedad. Entonces, ese deseo de la seguridad al que entrevistaron a los inmigrantes polacos y a la población en sí, pues se puede expresar en un hospital como el deseo de la seguridad que debe de tener uno en su campo laboral. En México hay hospitales que realmente como personal de salud no pueden negarle la atención a una persona aunque haya cometido algún delito,
no se le puede negar la atención. Sin embargo, hay casos en los que los médicos realizan por equivocación, por alguna situación, un mal procedimiento y resultan ser amenazados por el paciente, por familiares, debido a diferentes causas. Y esto es un miedo que realmente está muy presente en la situación de salud pública mexicana. Entonces, realmente este deseo de seguridad, pues sí es bastante importante, ya que se debe de desarrollar de manera correcta a un profesional de salud y de manera segura en el ámbito en el que esté, no porque esté en un ambiente rural o un ambiente urbano, deba arriesgarse a, a sentir ese temor hacia alguna amenaza que atente a su vida debido a su práctica. Eh, y bueno, esos son los 4 deseos fundamentales. Fue mi ejemplificación. Muchas gracias por su atención.